Efesios 5, de los versículos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quisiera empezar este mensaje, hermanos, haciendo una pregunta. Quisiera que meditemos en esta pregunta. Si un médico, que uso al médico porque es normalmente el que acostumbra a hacer esta declaración, si un médico en este momento le tuviera que compartir, le tuviera que decir, dar la noticia de que a usted le quedan algunos meses o algunos días de vida, ¿cómo reaccionaría? A lo que me refiero es que de ese momento en adelante, ¿cómo cambiaría su vida? O si en realidad cambiaría. Y pues la pregunta es porque mi pastor anterior, nuestro hermano Williams, que ya está en la presencia del Señor, él tuvo que enfrentar esa triste y dura noticia. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba sirviendo en el diaconado de nuestra iglesia y el hermano Williams llegó a la iglesia. Usualmente teníamos nuestra reunión diaconal durante la escuela dominical y en esa ocasión el hermano Williams llegó a la reunión y habló con nosotros y nos dijo: el médico me dijo que a mí me faltaban meses, no años, sino meses de vida. Y lo dijo con lágrimas en sus ojos. Y pues él, la manera en que en ese momento él reaccionó es que él nos pidió perdón a cada uno de los diáconos. Pero la pregunta sigue en pie. O sea, ¿cómo cambiaría su vida? O sea, ¿qué haría usted diferente? ¿O cómo aprovecharía usted el tiempo, los meses o los días que le quedan de vida? Aquí en este texto, hermanos, Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos presenta dos opciones. Y nos indica que debemos mirar, como hemos leído, y mirar diligentemente cómo andemos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vamos a ver, hermanos, estas dos opciones que nos presenta el apóstol Pablo aquí en la palabra del Señor. Primeramente, vamos a ir al versículo número 1. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo empieza este versículo dice: sed pues imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, es la primera opción que nos presenta Pablo. Sed pues imitadores de Dios. Dice, andando en amor. Y dice también, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio. O sea, andando en amor y en entrega. O sea, primeramente vamos a tocar, me llama la atención la palabra imitadores. ¿Por qué? Porque pues normalmente bueno, no normalmente, sino que en algunas ocasiones yo me he encontrado en el internet algunos videos sobre eh, un programa donde que se llama Yo Me Llamo. Y eh, en ese programa concursan imitadores de algunos artistas populares, famosos. Y me llamó la atención, se me hizo interesante el programa, porque en ese programa, o sea, el concursante debe de tener todas las características de ese cantante, de ese artista que está imitando. Por ejemplo, si un concursante se presenta y simplemente voy a usar un nombre, y se presenta diciendo que él es José Alfredo Jiménez. Bueno, él tiene primeramente su fisonomía, tiene que parecerse a la de José Alfredo Jiménez, porque él es José Alfredo Jiménez. Debe imitarlo en la voz, debe imitarlo en la manera en que él agarra el micrófono. Tiene que imitarlo en la manera en que él se movía en el escenario. Y la palabra de Dios nos invita aquí, el apóstol Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios. O sea, imitarlo en las en sus propias características, o sea, las características de Jesús. O sea, ¿qué hacía Jesús cuando estaba cuando estaba en medio en el mundo? Él amaba a su prójimo. Él se entregó al Señor en oración. Y la palabra de Dios aquí nos dice, primeramente dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, se entregó a sí mismo. Así como el Señor se entregó a sí mismo a nosotros, dice aquí en ofrenda y olor fragante, así nosotros debemos ofrecernos, entregarnos a nosotros mismos al Señor en ofrenda y olor fragante. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Y pues
la palabra de Dios, como había mencionado el apóstol Pablo, esta es una opción que el apóstol Pablo nos presenta. Sed imitadores de Dios y lo recomienda, fuertemente lo recomienda, que nosotros seamos imitadores de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y ese es el otro, la otra opción, el otro estilo de vida que presenta Pablo, una vida de inmundicia. Que, o sea, el apóstol Pablo aquí dice, ni se nombre entre nosotros. O sea, y aquí da un ejemplo de lo que es una vida de inmundicia, fornicación, o sea, avaricia, dice la palabra de Dios, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. O sea, es un estilo de vida o sea, que no recomienda el apóstol Pablo, pero debemos de recordar de que gozamos del libre albedrío, gozamos de la libertad de poder elegir cómo nosotros vamos a dirigir nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo dice, esto ni se nombre dentro de vosotros. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes. O sea, también el apóstol Pablo dice aquí, nadie os engañe. Dice, con palabras vanas. O sea, ¿y cómo vamos a conseguir que nadie nos engañe? ¿Cómo vamos a saber nosotros si alguien que nos está hablando nos está engañando con palabras vanas? La palabra de Dios, Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí tenemos también la palabra de Dios nos dice que, o sea, bueno, pues ya lo nombré, la palabra de Dios. O sea, la constante lectura, la constante, el constante estudio de la palabra de Dios, allí es donde nosotros encontramos la verdad, el camino, la verdad y la vida. En otra parte de la palabra de Dios, Jesús nos dice, escudriñad las escrituras porque ahí os parece que encontréis la vida eterna. O sea, Jesús nos recomienda, nos dice que debemos escudriñar la escritura porque ahí nosotros vamos a encontrar la vida eterna. O sea, nosotros debemos de capacitarnos, hermanos, con la palabra de Dios para que cualquiera que venga a nosotros a hablarnos, pues nosotros podamos saber, podamos discernir si son palabras vanas o está hablando
la palabra de Dios. O sea, también, o sea, el apóstol Pablo, aquí, si seguimos adelante, en este texto, en este capítulo, nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzosos es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, aquí el apóstol Pablo nos habla de dos caminos. Nos habla del camino de las tinieblas y nos habla del camino de la luz. Y es otra opción o otros caminos, hermanos, que nosotros podemos tomar. O sea, necesitamos elegir o vamos a caminar por el camino de las tinieblas o vamos a caminar por el camino de la luz. El camino de las... aquí, o sea, el apóstol Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, aquí nos dice el apóstol Pablo que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos ser iluminados por la luz. Y o sea, ya he mencionado que la palabra de Dios nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. O sea, no busquemos ir al Padre por otro medio. Él es el mediador entre el Padre y nosotros, dice la palabra de Dios. Y también, hermanos, es importante también meditar y realmente elegir qué estilo de vida vamos a llevar. ¿En qué camino, en cuál de los dos caminos que el apóstol Pablo aquí presenta, o sea, vamos a seguir? Vamos a andar en un estilo de vida que imita a Dios, o vamos a andar en un estilo de vida de inmundicia. Vamos a andar en el camino de las tinieblas o en el camino de la luz. El apóstol Pablo también, como había mencionado, también tiene dos razones por las cuales es muy importante nosotros elegir por qué camino o qué estilo de vida vamos a seguir. Al principio les mencioné aquí, dice
Dice aquí, hermanos, el versículo, el texto nos dice que una de las razones, porque los días son malos. Versículo 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo, yo le puedo llamar una etapa profética. Estamos viviendo en una etapa en que día con día estamos constantemente viendo el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. Y esa es señal, hermanos, de que el tiempo está cerca. Esa es señal de que, como dice la palabra de Dios, el Señor viene pronto. Y estamos viendo cómo la sociedad se está pervirtiendo más y más. Los días son malos. También nos dice, sino sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, cuando nosotros elegimos el estilo de vida que imita a Dios, el estilo de vida en amor, en entrega, así como dice el apóstol Pablo. Entonces, ahí nosotros, el Señor nos revelará cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Y la elección es de nosotros, hermanos. O sea, como dice, como había mencionado, el apóstol Pablo respeta, él presenta estos dos estilos de vida, estos dos caminos, pero la elección es nuestra, porque gozamos del libre albedrío. Él recomienda elegir el estilo de vida que imita a Dios. Él recomienda el caminar por el camino de la luz. Pero la elección es nuestra. Entonces nosotros debemos meditar en qué estilo de vida, cómo vamos a aprovechar el tiempo que nos resta. En qué manera, como había mencionado, el ejemplo que había presentado anteriormente, ¿qué vamos a hacer si un médico nos dice te quedan X cantidad de días o X cantidad de meses de vida? ¿Cómo vamos a aprovechar ese tiempo? Y esperamos que, hermanos, nosotros elijamos lo que menciona, lo que recomienda la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Y pues los invitamos también a que se congreguen en una iglesia, se congreguen en una iglesia que predica la palabra de Dios. Hermanos, ha sido un placer, ha sido una bendición estar con ustedes, y pues Dios me los bendiga y hasta luego.